Buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Oficina de Salud Ocupacional del CEPIA le da la bienvenida a la charla de hoy, Agronomía de Labores de Teletrabajo, a cargo de la ingeniera Andrea Chacón Aviles. Antes de pensar a nuestra panelista, recordarles que esta charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a que se suscriban. Por otra parte, los invitados a colocar sus consultas en las pestañas de preguntas y respuestas, las cuales estarán contestando al final de la charla. Por último, le recordamos verificar sus nombres que estén completos para que su certificado se realice correctamente. Ahora, don Randall, el miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros, les presentará a nuestra panelista. Muchas gracias, Sofía. Buenas tardes. De parte de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica y del Comité de Capacitación, nos llena de alegría el poder colaborar en este espacio que es de mucha utilidad para todos los profesionales y así poder reforzar y actualizar sus conocimientos técnicos. Para el día de hoy, contamos con la ingeniera Andrea Chacón Avilés. Ella es ingeniera en seguridad laboral e higiene ambiental, graduada del Tecnológico de Costa Rica, máster en docencia y currículum. Ella es coautora de la Guía Integrada para la Verificación de la Accesibilidad al Entorno Físico desarrollada por el CONADIS y el Colegio Federado, y actualmente es la vicepresidenta del Comité Nacional de Accesibilidad de INTECO, que nos presentará el día de hoy la ergonomía en labores de teletrabajo en oficina. Adelante, Andrea. Muy buenas tardes. Muchas gracias, don Randall. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen por este medio, al Colegio de Ingenieros Civiles por esta invitación para poder compartir con ustedes este tema que es pues realmente apasionante. A mí me encanta. Voy a compartir pantalla. Me avisan, por favor, si se observa adecuadamente y si me escuchan bien, ¿verdad? Primeramente, esperemos aquí que cargue la presentación y me confirman si se observa y se escucha. Sí se escucha y también se ve. Sí se escucha Excelente. bien. Sí. Excelente, mil gracias. Bueno, como les comentaba, muchas gracias por esta invitación. Vamos a entrar de lleno con el tema de la ergonomía y el teletrabajo, porque en realidad este tema pues tomó como más importancia por el COVID. Recuerdan que cuando nos mandaron a estar siempre en casita y a matar de soledad, decíamos el virus, en un anuncio muy conocido en esta época que nos impactó tanto el tema del coronavirus en Costa Rica en temas de COVID. Decíamos que no podíamos estar en lugares públicos con hacinamiento, teníamos que mantener un distanciamiento, tenemos una serie de elementos que específicamente nos obligan a ¿qué? A empezar a pensar en temas del teletrabajo. Aunque el teletrabajo en realidad no es nuevo en Costa Rica, ya desde el 2018, 2017, por estos años ya existía una guía que el Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo, Seguridad y Social de Costa Rica ya tenían desarrollada. Tome nota porque empezamos esta charla con una información valiosa. Este enlace que está por ahí, más posteriormente el fin en mente sería poder brindarles esta presentación, que no tengo ningún inconveniente, inclusive que ustedes puedan descargar esa información que se encuentra dentro de la página del Consejo de Salud Ocupacional. Esa es la guía que está vigente para lo que es las evaluaciones de condiciones de trabajo en teletrabajo. Entonces es una serie de compendios e información que nos pueden ayudar a tomar decisiones a la hora de hacer un ajuste y un análisis en el entorno. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es ergonomía, verdad? ¿Cómo nos comemos esta palabra o este arte? En realidad ese es precisamente un arte, es el arte de poder adecuar las condiciones de trabajo a las personas y no las personas al trabajo, porque tanto en el hogar como en las instalaciones físicas donde brindamos nuestros servicios o nuestro trabajo, tenemos ciertas condiciones y a veces lo que nos sucede, y ustedes me corrigen si no, pero es cuando llegamos a un puesto de trabajo nos dicen, ok, esto es tu puesto. Generalmente pues es en temas de oficina pues es una mesa con un equipo, con una silla, pero bueno, usted nada más asume algo que alguien ya tenía
o que se está habilitando por primera vez, pero nadie se pone a pensar, ¿y si realmente es esta la silla que yo debería tener? ¿O es esta las dimensiones del tamaño de la mesa que deberíamos abordar? Entonces, todo esto tiene que ver con ergonomía. Entonces, recopilando un poquito, la idea es el arte de adecuar las condiciones de trabajo a las personas y no al revés. En esa misma línea, si por ejemplo usted es una persona de baja estatura y usted le dan un espacio donde había antes tal vez una persona que ya se pensionó o que por algún motivo ya no está ahí en esa área, está ubicada en otra y le delegan ese sitio, resulta que tal vez esa mesa y esa silla era para una persona alta o con otra estatura que no era la suya. Todo esto tiene que ver con ergonomía y es por eso tan importante, digamos, ¿verdad? Que nosotros también sepamos que la ergonomía se aplica no solo a nivel laboral, sino en todos los ambientes de vida, desde los ejercicios, el gimnasio, con la familia en casa, todo esto, desde la cocina, el área donde estamos para cocinar. ¿Cuántas personas no tenemos tal vez a las cenas bastante elevadas y altas en las cuales nosotros generalmente no llegamos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de buscar ayudas o ayudas técnicas, lo que llamamos soportes o ayudas para poder adecuadamente desarrollar lo que vamos a hacer, sea desde alcanzar un plato o hasta en el gimnasio, cómo estamos desarrollando los ejercicios que estamos haciendo. Todo esto tiene que ser y tiene que ver con la parte de ergonomía. Entonces, bueno, vamos a dejar ese enlace por ahí para que ustedes más adelante los puedan descargar y tengan más información que puedan consultar y desarrollar inclusive herramientas para las empresas que ustedes están representando. O bien, vamos a entrar un poquito también de lleno a qué es lo que podemos encontrar en Costa Rica, pero en realidad nosotros a veces consultamos herramientas o instrumentos de evaluación desde otros países, pero nosotros aquí ya tenemos desarrollado toda la parte técnica y la parte de evaluativa. Entonces, vamos a entender un poco que esta herramienta lo que nos va a dar es, por ejemplo, las principales especificaciones para hacer evaluación de condiciones de trabajo. En el caso de condiciones, vamos a hablar de espacio físico, de iluminación, ventilación y esto que está por aquí, ruido. Entonces, en espacio físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Cosas como la altura y entre digamos, los niveles de piso terminado a techo, ¿cuánto deberíamos de tener de altura? O, por ejemplo, ¿cuánto debería ser mi área de trabajo? En ocasiones llegamos a lugares donde hay personas que se sienten hacinadas y así lo transmiten, me siento muy pegado, dicen, muy hacinado. Y es porque tal vez es el hecho de que estamos en áreas con modulaciones, con separaciones muy cortas, unas entre otras, que apenas nos dan como para poder colocarnos adecuadamente los brazos. Pero no hay un espacio donde la persona se sienta un poco más libre, respire, decimos nosotros, pueda respirar, pueda sentirse adecuadamente bien o con confort. Entonces, digamos, ante esta situación o estas situaciones específicamente, hablamos de tener mínimo 2 metros cuadrados para poder trabajar. Eso lo dice la norma y lo dice la ley. Entonces, en realidad, pues un espacio adecuado en casa que nos pueda brindar ese tamaño, digamos, o ese dimensionamiento de área, lo podemos encontrar desde personas que trabajan en cuartos ya acondicionados, porque en pandemia todavía estábamos con un proceso, recuerdan, en pandemia hasta habilitábamos lo que teníamos o fue una situación emergente, una contingencia, y entonces trabajamos como estamos. A la luz de esto y con la experiencia que tenemos, con esta información, ya nosotros podemos decir que ya está normado todo lo que son los espacios físicos. ¿Qué pasa si yo no tengo estas condiciones que vamos a hablar? Por ejemplo, iluminación o espacio físico en mi hogar. Sería importante hacer un análisis a nivel del tema de beneficio que esto representa, porque esto es un ganar-ganar, decimos nosotros, es un ganar para la empresa y es un ganar para uno mismo. Cuando nosotros brindamos estas condiciones, sabemos que lo estamos haciendo bien y estamos cumpliendo con la normativa. Entonces, quedamos en el área libre, ¿verdad? Y en la altura, vean que ya todo eso está normado. Tenemos la ventilación. ¿Qué tipo de ventilación es la adecuada? En pandemia hablábamos de ventilación natural, de ventilación cruzada.
Sigue siendo una opción la ventilación artificial, la ventilación natural, o sea, la que es por medio de algún tipo de abanico, pero sí es importante manejar el tema del confort específicamente y con más, ¿verdad? Con más importancia esta época poco calurosa, porque en estos meses de marzo, abril, donde hay bastante calor en el área, ¿verdad? Se siente más temperatura, hay ciertas áreas donde ha aumentado bastante la temperatura y lo hemos podido notar a la luz de los noticieros y de la información que se transmite, ¿verdad? En comunicaciones, hemos podido observar que esto es importante. Entonces, la ventilación es muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta dentro de lo que es de los espacios y las áreas de trabajo a nivel del hogar. Otro tema es la iluminación. En temas de iluminación se habla un poco de la iluminación focalizada inclusive. Si hablamos de iluminación focalizada, estamos hablando de lámparas específicamente que estén sobre la mesa donde estamos trabajando. Inclusive hablamos también del tema del deslumbramiento, que esto no nos genere, por ejemplo, que la iluminación de una ventana trabaje en contraposición del monitor. Es más o menos para poderlo explicar bien que si estamos trabajando con un monitor dentro de la oficina, en casa o dentro del área donde trabajamos, específicamente con el equipo de cómputo, pues que la ventana no esté detrás del monitor para que no haya un sobrerreflejo o lo que llamamos un deslumbramiento, sino que la ventana quede en el lado de la pantalla. Y esto nos va a generar pues mejor condición en la parte de iluminación. Tome nota, si actualmente usted lo está haciendo de esta forma, trate de hacer una evaluación de su entorno para que en la medida de lo posible el monitor de la computadora quede de forma perpendicular y no paralelo, uno en contra de otro. No sé si me explico. La otra forma es la ventana detrás del monitor, es decir, detrás de la persona. Entonces, que a veces la ventana le genera a uno un poco de deslumbramiento. Y o se dan situaciones en las cuales desde la parte laboral, en salud ocupacional, las personas nos avisan o nos informan que mantienen este enrojecimiento en los ojos o que tienen mucho ardor o que sienten como que la pantalla les genera deslumbramiento y es precisamente porque hay mucha iluminación de frente a la pantalla o inclusive por detrás. Entonces, es importante que revisemos todo esto dentro de lo que estamos haciendo en el hogar o dentro de nuestros puestos de trabajo específicamente en el hogar. Y el ruido pues es muy importante. En pandemia inclusive se escuchaba a la gente que pasaban en perifoneo, información en la calle, gente que pasa vendiendo cosas, ¿verdad? Tratemos de aislarnos en la medida de lo posible del ruido del exterior, así como el interior. Cuando uno tiene una situación en la cual estamos trabajando dentro de nuestro hogar y estamos generando un servicio, ¿verdad? Un trabajo remunerado, en este sentido deberíamos de tratar de mantener la atención lo más posible. ¿Por qué? Porque también se presentan situaciones en salud ocupacional donde las personas informan que se sienten agobiados, que se sienten, que tienen un tema ya en la parte psicosocial porque no logran concentrarse o no logran dar lo que pueden dar en la oficina y si trabajan desde el hogar. Y a veces es por un tema familiar, ¿verdad? También tenemos hijos, tenemos familia, padres, madres y demás que están dentro del núcleo familiar que podrían estarnos generando tal vez algún tipo de distracción y eso tampoco ayuda un poco, ¿verdad? Mucho al tema, digamos, del desarrollo de nuestro trabajo. Entonces siempre es como hacer un constante análisis de cómo estamos realizando nosotros nuestras funciones y nuestras labores. Hablamos de las condiciones, pero ahora hablemos de lo que es el equipo propiamente. Tenemos dentro de lo que nosotros hablamos en la parte evaluativa y normativa, tenemos lo que es el escritorio modular o modular se llama. ¿Cómo debería ser este escritorio? Generalmente las personas que estamos realizando teletrabajo pueden utilizar una mesa con ciertas dimensiones que ahorita vamos a enfocarnos más en el detalle, pero que es muy importante que sean mesas rectas. ¿A qué me refiero con esto? Que las mesas circulares, inclusive las personas que trabajan en las mesas del comedor circular, por darles un ejemplo, pues son mesas que son un poco irregulares, ¿verdad? Que no nos generan suficiente apoyo para poder trabajar adecuadamente. Entonces tratemos de manejar mesas que son rectas o rectangulares. En lo que es el tema de la silla, en pandemia habilitábamos cualquier tipo de silla y tratábamos de ver cómo la podíamos, por ejemplo, adaptar a la persona. Y esto me refiero a si es colocar algún tipo de cojín en el asiento para subir un poco de nivel y que la persona pueda quedar con sus brazos a 90 grados sobre la mesa, perfecto. Ahora que ya hemos abarcado este tiempo de experiencia, ¿verdad? Sabemos que lo mejor sería tener una silla ergonómica.
que cuente con requerimientos. Son al menos 5 y se los voy a mencionar. Tome nota igual. Lo que es el ajuste del respaldar, es importante el ajuste del asiento, que tenga reposabrazos ajustables, sillas de 5 patas, o sea, 5 apoyos, lo que llamamos 5 apoyos, ya que hemos notado y se ha visto que las patas de las sillas, perdón, de 3 apoyos, inclusive son más inseguras, tienden a mantener menos el equilibrio y podría generarse un accidente de caída. Y bueno, que cuente con apoyos lumbares es sumamente importante, que ese apoyo lumbar se pueda ajustar. Tome nota cuando usted tenga que hacer o adquirir algún tipo de silla ergonómica, al menos que cumplan estos 5 aspectos de la parte normativa para que usted tenga y esté adquiriendo un equipo que cuente con toda la normativa, ¿verdad? Que cuente con todo lo que es la legislación y que cumpla. Es importante el mantenimiento de los equipos. Las sillas, al igual que cualquier otro equipo que usted adquiere, se le debe dar un mantenimiento. ¿Cómo debe ser ese mantenimiento? Depende de la silla y del proveedor que le está brindando el servicio. El proveedor debe brindarle obligatoriamente lo que es la ficha de seguridad o la ficha técnica donde vienen todos los elementos, cómo ajustar la silla, de qué material está desarrollado, está construida. Y es muy importante que ojalá el proveedor le brinde una capacitación en sitio para que usted pueda pues conocer de mejor forma cómo se optimiza el proceso de utilización de su silla. Hemos tenido sillas en las cuales son lo último, dice uno, lo último, la última Coca-Cola del desierto, sin hacer ahí el anuncio, digamos, en ese sentido, son de las más buscadas, lo mejor, tal vez lo más caro, y a la hora de que usted lo va a ajustar a su puesto de trabajo, pues no le funcionó. No le funcionó por una sencilla razón, no tomamos en cuenta tal vez las condiciones anatómicas de la persona ni las condiciones fisiológicas de la persona que lo va a utilizar. Entonces siempre es importante hacer como un análisis y evaluar para quién es, dónde lo queremos ubicar y qué tipo de mantenimiento y capacitación nos puede brindar el proveedor para saber a ciencia cierta que esto nos va a servir. Bueno, entonces tomemos nota. Y en el tema de lo que es reposapiés, bueno, los reposapiés en épocas, como les decía, de pandemia, y lo menciono varias veces porque pandemia fue el antes y el después para el tema, digamos, de la implementación de mejoras. Tal vez teníamos información, teníamos datos, teníamos especificaciones, sin embargo, pues no lo teníamos tan a mano, tan claro. Entonces, en reposapiés, en pandemia hablábamos de, si usted no tiene un reposapiés o ahorita en casita, usted no tiene un reposapiés, utilice 2 cajas de cartón de estas de zapatos. No importa, colóquelas una sobre otra o una bastante altita que les dé y que les sirva tanto como para poder hacer que las personas que somos de baja estatura, por ejemplo, no tengan sus pies como colgando, ¿verdad? Que eso en ocasiones lo que nos sucede, sino que podamos llegar y posicionar adecuadamente los pies sobre esa cajita. Y eso le va a ayudar, eso es un apoyo. Sin embargo, ante adolecer, digamos, de este tipo de elementos o de equipos como el reposapiés, si no los tenemos, pues utilizamos algo, como les digo, una caja de zapatos funciona. Lo mejor es tener un reposapiés. ¿Cómo debería ser? Ahí le dejamos la información. Dimensiones mínimas de 45 centímetros de ancho y 35 de profundidad. Hay personas que nos han consultado cómo tiene que ser, cuánta inclinación deberían de tener. Ahorita en el mercado encontramos con este tipo de inclinación ajustable que dice la diapositiva entre 5 y 15 grados sobre el plano horizontal. Sin embargo, nosotros mismos dentro de las empresas, dependiendo de cómo estamos organizados, podríamos utilizar el recurso interno de las personas que trabajan dentro de la empresa y desarrollar nuestros propios reposapiés que pueden ser construidos de diversos materiales, entre ellos puede ser en la madera. Y utilizar un reposapiés que nos sirva, que cumpla y que cuente con todas las especificaciones técnicas. Entonces, hablamos un poquito en resumen de la parte de lo que son condiciones y de equipo. Pantalla del monitor, alturas, dimensiones. Es importante que tome nota de lo siguiente. Las dimensiones de los monitores varían, sin embargo, hay que hacer un análisis de la tarea y del trabajo de la persona. Si esta persona debe trabajar con 2 monitores, pues deberíamos de tener los 2 monitores al mismo nivel. ¿Cuánta distancia entre monitor y la persona?
un brazo de distancia es más o menos lo que dice por ahí, entre 50 y 60 centímetros de distancia. Si usted en este momento estira su brazo y tiene un brazo de distancia entre el monitor y usted, está bien. Eso es más o menos una idea de cuánto puede ser entre 50 y 60 centímetros entre monitor y visión de la persona o la cara de la persona. Si tenemos dos monitores, tratar de trabajar los dos al mismo nivel, es decir, a la misma altura, no uno más arriba que otro, ¿verdad? Sino que más bien los dos estén trabajando al mismo nivel y que tengan esa ubicación. La primera línea de visión al escribir debe estar a nivel del visual, a nivel de los ojos. Si yo tengo que levantar mucho los ojos para poder ver o tengo que agachar mucho la cabeza, ahí estamos haciendo hiperflexiones de cuello. Es importante que revisemos entonces desde el primer momento en que estamos tecleando y enviando información, ese es el nivel que yo tengo que tener en una posición descansada, sin que el cuello tenga que tener postura forzada. Si hasta aquí vamos bien, cualquier cosa me indican. Si hay alguna consulta, pues como decía la compañera, lo dejamos al final, pero si hay algún aporte o algún comentario, con todo gusto lo podemos revisar. Vimos entonces condiciones, vamos por el equipo, teclado, mouse y teléfono. Bien, el teclado es sumamente importante. ¿Qué es lo que solicitan? Generalmente lo que es el teclado debe, si usted trabaja con un equipo tipo laptop, debe contar en casa con un teclado externo. El teclado de la laptop no es ergonómico para nada. En ese sentido, el teclado tiene que ser externo a la laptop. Ojalá la laptop contar con la base, muy importante y no lo comentamos. Cuando tengamos que trabajar con laptop, tenemos que tener las bases para laptop, que es un poco lo del tema del que si trabajamos con dos monitores tienen que estar al mismo nivel. Para lograr una altura adecuada del monitor, necesitamos una base para laptop para que los dos monitores queden similares, ¿cierto? Lo mismo ocurre con el teclado. El teclado de la laptop no es ergonómico, tenemos que utilizar un teclado aparte y cómo deben ser o nuestra posición de brazos a 90 grados sobre la mesa, en una posición digamos, que sea flexible y descansada. No trabajar ni con los brazos aquí, ¿verdad? A veces uno entra a las oficinas y ve a las personas, dependiendo de la época, si es la parte contable, están totalmente tensos sobre la computadora, a veces ni parpadean, y es un tema visual también, de carga mental y de carga de trabajo. Entonces, tomen nota también con esto y en la parte del mouse, que sea el mouse externo, no trabajar directamente con la laptop de la computadora porque ergonómicamente pues no vamos a poder adecuar, como les decía, el espacio, las condiciones de trabajo de la persona y no al revés, ¿verdad? Que la ergonomía pasa, la tenemos que tenerlo como la parte externa. En lo que es el teléfono, generalmente lo que se recomienda pues es el tipo de uso de estos equipos como los headsets, donde permitan que haya movilidad, que haya flexibilidad de la cabeza de la persona, que pueda comunicarse adecuadamente, sin tensión. Hay personas que todavía trabajan con el teléfono acá entre el hombro y el oído, sabiendo que eso es una postura forzada, que en cualquier momento le puede pasar la factura. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta estas condiciones y este equipo. Y finalmente, bueno, la portátil no estaba adelantando, ¿verdad? Por acá ya estaba. En el tema de la portátil, como bien indica ahí, lo que les decía, tener todo externo, no trabajar sobre la computadora trabajarla solo a nivel de pantalla, colocando siempre pues esa base para poderlo tener a nivel adecuado de los ojos. Y también se recomienda en estos casos pues que tengamos un espacio adecuado. Por eso es tan importante pues la mesa y esos 2 metros cuadrados que necesitamos para obtener y poder maniobrar a la hora de trabajar. Ahora bien, esto toda la parte, digamos, teórica que sustenta la herramienta. Esta herramienta que les estoy presentando en pantalla es un documento desarrollado por el CEFIAT para aplicarlo dentro del CEFIAT. Sin embargo, es una guía que nos va a permitir tal vez tener una orientación para que usted a la hora de implementarlo dentro de sus empresas o dentro de su trabajo específicamente donde usted desarrolle sus labores, pueda servirle de guía y hacer una evaluación similar. En realidad está basada en la guía nacional. Cada empresa debería tomar la guía nacional y acondicionarla de acuerdo a sus necesidades y sus requerimientos, porque de lo que yo tengo experiencia en trabajar con esto, nunca he encontrado una empresa igual a otra, aunque se dediquen a lo mismo, ¿verdad? Desde que cambian las personas, pues cambian obviamente las empresas. Así que es importante que nosotros no visualicemos
lo apliquemos, tomemos lo que nos sirve. Si es importante y lo tenemos en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, lo implementamos. Si no, pues lo dejamos por aquí, ¿verdad? En una revisión constante para si hay algo que nos sirve más adelante y estar retroalimentando la evaluación. Y como les comentaba, yo pienso que lo más importante también es tener siempre pues una base teórica para tomar decisiones con base a criterios técnicos. Entonces, mantener los criterios que ahora les presenté es como una información basada dentro del documento y luego una parte de evaluación que nos permite hacer un diagnóstico. Digamos, esta tabla está basada en lo que les acabo de comentar. Ustedes van a ver que por medio de esta matriz lo que van a evaluar es si se cuenta con la condición o con el equipo, de manera que diga sí o no, y donde dice no aplica, pues entonces podemos ampliar la información. Inclusive aquí donde dice sí o no, y en observaciones podemos indicar si la persona en este momento cuenta con 2 metros cuadrados, trabaja en un cuarto privado dentro del hogar. Y es una forma de hacer hasta inclusive autoevaluación. Las personas podríamos tener este acceso a esta información, facilitarlo en forma de matriz y que la persona lo autoaplique. O la otra opción es que la persona encargada de salud ocupacional pueda hacer la llamada o la intervención, tal vez por medio de Teams o por otro medio, y por medio visual y por medio de audiovisual en general, podamos ir haciendo preguntas y poder ir observando en sitio, por medio de una llamada, puede ser, no hay ningún problema, estas condiciones. Habrán elementos en los cuales medie una evaluación, por ejemplo, con cinta métrica, ¿verdad? Donde haya que hacer, o con un metro, digamos, lo que tengamos en el hogar y podamos indicarle a la persona, usted puede medir, por favor, la mesa de largo y el ancho y nosotros estar ahí acompañando a esa persona y que nos faciliten los datos. O, por ejemplo, que nos digan en el caso de si cuentan con sistema como por ejemplo la pregunta 4 que dice riesgos eléctricos, cuenta con sistema de alimentación ininterrumpida con supresor de picos, conocida como UPS, si cuentan sí o no y por qué. Es nada más como una evaluación tipo autoevaluación que podemos desarrollar tanto la persona que está en condición de teletrabajo o bien la persona encargada de la oficina, dirigida por, digamos, ¿verdad? Haciéndola como dirigida la evaluación. Entonces, dentro del espacio físico que vamos a evaluar, el tema del área mínima, si la habitación o la estación de trabajo, hay personas que trabajan en el comedor, en el área, digamos, un área abierta, pero están solos, entonces pues eso les permite tener más libertad, digamos, en el tema del trabajo, en caso de que necesiten hacer una llamada o trabajar haciendo un documento, se puedan concentrar de mejor manera. Todos estos aspectos pues entran dentro de, ¿verdad? Entonces la habitación o la estación cuenta con suficiente privacidad para el desarrollo del trabajo. En el tema eléctrico, si cuentan con el sistema eléctrico aislado PVC, generalmente las casas de habitación ya cuentan con este tipo de protección gracias al código sísmico. Sin embargo, sí es importante consultarlo, inclusive si cuentan con caja de breakers, si tienen este tipo de protección, digamos, en temas de la parte eléctrica. Entonces, la persona, uno lo va hablando, lo va consultando y la persona le dice sí o no y lo va teledirigiendo, digamos. Si cuenta con la UPS, lo volamos. Si cuenta en la parte de extensiones, si están certificadas de la Undergrad Laboratories, eso es un tema de certificación que se recomienda a nivel de empresa en general y por tanto, pues si nuestros labores de teletrabajo son una especie de seguimiento de nuestras labores en empresa, pues deberíamos de contar con condiciones similares. Entonces, tener extensiones certificadas es importante, el tomacorriente de fácil acceso polarizado y aterrizado, las líneas que alimentan los tomacorrientes estar conectadas a los disyuntores, que es lo que hablábamos, el tema de los breakers, generalmente existen y se encuentran dentro de, ¿verdad? En el hogar. En el tema de riesgo físico, el lugar de trabajo tiene ventilación que permite la adecuada renovación. Podemos hablar de ventilación artificial como lo que son ventiladores o ventilación mecánica, digamos, y la ventilación natural como es abrir puertas y ventanas, ¿verdad? Tan sencillo tal vez como esto. Si cuando se requiere la utilización de medios mecánicos de ventilación, si se brinda el mantenimiento, al menos vemos si está en buenas condiciones el ventilador, ¿verdad? Habrá ventiladores que más bien pues habrá que decirles, no, definitivamente eso es un riesgo porque el ventilador ya se ve desgastado, partes quebradas, tiene partes del cable expuesto, todo esto también genera riesgos.
Entonces tal vez es conveniente pues tratar de hacer una prevención a manera de promover algún otro tipo de uso del equipo o cambio del equipo si es necesario, sino al menos con la ventilación natural. En temas del deslumbramiento directo ni reflejo, lo que hablaba ahora de la pantalla, por ejemplo, que si tenemos una ventana detrás de nosotros y nos genera reflejo frente a la pantalla, que esta ventana al menos tenga sistemas de protección, por ejemplo, con cortinas o con pantalla, digamos, tipo, se me fue la palabrita, bueno, algún tipo de protección como lo que son las cortinas o persianas, ya recordé las tipos persianas, para que esto no me genere deslumbramiento. También el puesto de trabajo sea ubicado de forma perpendicular, que por lo que hablamos, recuerden que la pantalla sea perpendicular a la ventana, no que esté ni atrás ni adelante del monitor. La estación de trabajo esté alejada de ruidos externos y ruidos propios del hogar para mantener nuestra concentración y disminuir esa carga mental que en ocasiones se dispara por condiciones externas, no tanto internas, sino externas. Lo que son el tema del riesgo ergonómico asociado a la guía lo describe de la siguiente forma. Cuenta con silla con características y dimensiones adecuadas. Define adecuada, ¿verdad? Adecuada se entenderá porque tenga características asociadas a la persona. Y en esto tenemos que hablar del asiento ajustable, respaldar, descansabrazos ajustables, las bases que sean giratorias y de apoyos de 5 patas o 5 puntos y que estas pues tengan bordes redondeados en sus asientos, porque los asientos tal vez que no son redondeados o son muy duros y no tienen material transpirable, pues son más, generan más riesgo en el tema de la ergonomía. Indicar en observaciones y dimensiones del escritorio y la altura. Generalmente nos apoyamos en que la persona nos ayude con las dimensiones y nos brinde la información. En casos muy específicos, inclusive la norma lo que dice a nivel legal es que el Consejo de Salud Ocupacional es que la persona podría apersonarse en el sitio donde la persona hace trabajo, o sea, el patrono podría evaluar físicamente y llegar a donde la persona hace teletrabajo y tomar las medidas, inclusive si es necesario. Sin embargo, generalmente esto es un tema de ganar, ganar y un tema de nivel de confianza, ¿verdad? La velocidad de la confianza. Si solicitamos esta información a la persona, pues es para poder ayudarle y poder proveerle condiciones adecuadas en temas de ergonomía. El teclado y el mouse están al mismo nivel, a la altura de los codos de la persona. Esa es nuestra medida como estándar, digamos, con los codos flexionados a 90 grados, ¿verdad? La posición de escuadra que hablamos entre el brazo y el codo. El monitor está ubicado frente a la persona a nivel del borde superior de los ojos. Lo que hablábamos un poco al inicio, no tenga ni la persona que trabaja con la cabeza totalmente reclinada hacia abajo o viendo muy forzadamente hacia arriba, sino que debe estar a la altura del nivel de los ojos, la primera línea de visión donde nosotros tecleamos. Ese es el tema, ese es el punto, digamos, ¿verdad? En lo que es la distancia entre la pantalla y el ojo, hablamos de un brazo de distancia. Hágalo en este momento si quiere verificar cuánta es la distancia que tiene usted entre el monitor y su persona, extienda su brazo. Si es menos, entonces su brazo pues posiblemente va a quedar fuera de la pantalla. Deberá hacerlo un poco hacia atrás y poder analizar la distancia que actualmente tiene. Y si debe utilizar pues el teléfono, utilizar el headset. Siempre es importante para la parte de ergonomía. Datos laborales después del COVID. Lo que sucede con el COVID fue, ¿verdad?, que nos dejó pues una casa de enseñanza que no podemos olvidar y que tampoco podemos decir que nunca pasamos por ahí. A veces decimos como que el COVID pasó por nosotros, pero nosotros no pasamos por el COVID, se nos olvidó todo esto. Y definitivamente no podemos dejarlo pasar. Como parte del abordaje, digamos, una técnica que usted puede hacer dentro de su empresa o su organización para que más personas se empapen del tema y puedan trabajar adecuadamente la parte de ergonomía, pues primero pues, promover lo que es la capacitación, así como usted está aquí escuchándome, tratando de conocer un poco de más cómo es la implementación de la ergonomía en teletrabajo, pues como parte del abordaje de la sensibilización de los colaboradores y aplique información, por ejemplo, en afiches. ¿Qué tipo de afiches? Elementos como estos, tal vez sencillos, que llamen la atención, con colores que sean agradables y que le puedan decir en cortas oraciones lo que usted tiene que hacer. Respete la misma jornada de horario y jornada laboral, evite las distracciones, establezca, por ejemplo, acá lo que dice
Establecer metas y objetivos diarios le ayuda a uno a ordenar las ideas dentro de lo que hay que hacer, informar a la familia sobre esta modalidad. Si no lo ha hecho, hágalo, ¿verdad? Y necesitamos contar con el apoyo de la familia cuando estamos en teletrabajo, definitivamente. Hablamos de la iluminación, de la ventilación, que ya lo dijimos. Por ejemplo, en temas de la ventilación y la iluminación, además de lo que ya agregamos, trate de usar lo máximo la ventilación natural. Eh, ya que eso le carga menos inclusive a nivel de espacio físico, entre menos equipos y menos elementos tengamos dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Como lo que es la iluminación o ventilación, y agregamos más equipo, pues estamos y sentimos como más libertad para poder trabajar. Eso es muy importante. En temas, por ejemplo, del confort, ¿cómo me estoy sintiendo? Claro, no es lo mismo trabajar en Cartago, ¿verdad? Que trabajar en Pérez Celedón, donde son eh, eh, situaciones climatológicas inclusive o de temperatura totalmente diferentes. En temas de la postura dentro de nuestra jornada de trabajo en casa, recuerde siempre mantener la misma postura en temas de la visión, de los reposapiés. Ven por ahí la persona está sentada sobre un cojincito porque al menos esta persona necesitaba elevar un poco más los codos sobre la mesa. Colocamos un cojincito, un apoyo adecuado y usamos el reposapiés de forma tal que nuestros pies siempre tengan que estar sobre el piso, no que estén como dicen por ahí, como guindando o sin poder tocar el piso. Hay personas que buscan posturas inadecuadas porque no tienen esta situación de poder poner los pies adecuadamente sobre el piso. ¿Ok? Siempre es importante colocar, aunque sea una base, como les decía, si en este momento no tenemos un reposapiés con todos esos elementos, ubique aunque sea una caja de zapatos. Eso le va a ayudar a usted a tener una posición adecuada. En temas del celular, vean qué interesante esto. ¿Usted sabía o ha escuchado hablar de la postura o cuello del texto, postura de cuello perezoso? Y todos, absolutamente todas las personas hemos pasado por esto. Cuando vemos el celular, generalmente nos ubicamos totalmente hacia abajo, ¿verdad? Hay que ver o hasta que ver de una persona que va en la calle o que va bajando las gradas viendo el celular o subiendo gradas con celular, ¿verdad? Que es una situación de riesgo o inclusive que está en el hogar o va caminando. Siempre vamos como viendo hacia abajo. Trate de ubicar el celular a nivel de sus ojos. Corrija al 100% esta postura. ¿Para qué? Para que el día de mañana esa postura incómoda no le pase la factura en temas de cuello. Entonces trate de utilizar el celular apoyado en una mano y ojalá el codo que lo pueda reclinar sobre el cuerpo. Esa forma de ver el celular le va a ayudar a usted a corregir postura y es una forma adecuada de poder ver el celular. Salud mental, bueno, el tema de salud mental tiene que ver con ergonomía. ¿Por qué? Porque definitivamente sin salud mental no tenemos nada, ¿verdad? Desde los diferentes ambientes de vida, desde el trabajo hasta el hogar o en la recreación y en todo espacio de vida. La musicoterapia, tal vez en el pasado nosotros veíamos una persona que estaba escuchando música con los audífonos en el trabajo y decíamos, no está trabajando, ¿verdad? Estaba poniendo atención a otra cosa y no está haciendo esto. Sin embargo, la musicoterapia nos ha enseñado que si nosotros sabemos utilizar adecuadamente los elementos de la música y la información que la música nos transmite al cerebro, más bien nos puede ayudar a tener momentos de mucho desarrollo y de proactividad, inclusive dentro de lo que es las funciones y trabajo que estamos realizando. Entonces, tomemos en cuenta elementos que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a entendernos mejor, a desarrollar mejor el trabajo de una forma adecuada. Oportunidades y retos. Cada empresa, cada organización deberá hacer un análisis para entender un poco cómo me impacta el tema del teletrabajo, cómo impacta la ergonomía aplicada al teletrabajo, si debo hacer adecuación de equipos, si deberé cambiar lo que son planos de trabajo, porque compré las mesas que he comprado o adquirido, simplemente pues son mesas muy altas, son mesas que tienen condiciones que no me están ayudando para la mayor parte de la población laboral y debería de corregir esto. Entonces, tomar en cuenta en temas de proveeduría específicamente el área de compras, las medidas adecuadas que debería tener una altura de una mesa. A veces los modulares que encontramos ya hechos en otras empresas o que nos venden, ya vienen con ese déficit. Y cuando los compramos, los adquirimos y los ponemos, ya tenemos una situación difícil, ¿verdad? En lo que es la actualización constante en temas de teletrabajo, día a día siempre sale información, siempre conocemos información. Sí es importante que lo tengamos en cuenta.
como les mencionaba al inicio de la presentación, pues esta guía está basada dentro de la guía, inclusive que está desarrollada por el Consejo. Entonces es importante que ustedes puedan descargar esa información y a la luz de las necesidades y requerimientos de su organización o de su empresa, generen lo que es el diagnóstico y la herramienta. Entonces, la herramienta va a ser esta matriz evaluativa que les va a permitir recopilar información y para la posterior, digamos, toma de decisiones. Y lo que es la información, pues les va a permitir entender un poco más a qué se refiere con ergonomía, con apoyos de 5 patas, como me preguntaba alguien por ahí, yo no sabía que esto se decía así, pero en fin, los apoyos de las sillas, perdón, de 5 puntos o 5 patas, pues son estos apoyos que hablamos en temas del asiento, que tengan esa base giratoria, que tengan esas adecuaciones a nivel de lo que son el asiento y el respaldar, inclusive tomar en cuenta quién la va a utilizar desde el peso. Hay personas de con textura gruesa, con textura delgada, y muchas veces no nos preguntamos a la luz de adquirir un equipo si esta silla va a poder tener la capacidad para esta persona en lo que es el tema del peso o de la contextura. Por eso todo esto juega un tema importante para que después pues no nos pase después que adquirimos un equipo y pues simplemente no nos funcionó. No porque el equipo no sirva, es que tal vez sí sirve, pero tiene ciertas condiciones. Entonces, revisen la ficha de seguridad, revisen la ficha técnica y tomen la mejor decisión. Y en temas, digamos, de mantener iniciativas del trabajo a distancia, es porque en ocasiones habrán empresas que lo hagan una política y que tomen decisiones en relación a esto y generen procesos y procedimientos basados en el teletrabajo. Habrán otras que ya lo han ido, digamos, tal vez disminuyendo. Sin embargo, pues valórenlo siempre que puedan. Antes de pandemia, tal vez la situación en Costa Rica con las organizaciones era que usted tal vez tenía 1 o 2 puestos teletrabajables, tal vez o se hablaba del coworking, ¿verdad? Que era de tener un espacio en casa u otro lugar donde poder hacer trabajo. Sin embargo, pues a la luz de toda la necesidad, el requerimiento que existió con la contingencia de la pandemia, casi que todos los puestos dijimos, tenemos que hacerlos teletrabajables. ¿Por qué? Porque si no comemos, si no trabajamos, no comemos, ¿verdad? Si no hay un trabajo, si no hay un área donde podamos desarrollar nuestra labor, pues entonces no vamos a poder lograr obtener ingresos para trabajar y poder mantener nuestra condición de vida. Entonces, pues todo esto hizo que las empresas se reinventaran en muchas áreas y es parte de lo que hay que hacer día a día. Haga un análisis, valórelo, tómelo en cuenta. Vamos a ver, en Costa Rica puede ser un beneficio, sin embargo, eso lo define la empresa y su política, su forma de desarrollo de empresa o sus protocolos internos. Sí es importante que se mantengan condiciones como las que acabo de exponer y que siempre haya pues un proceso de diálogo entre la persona y el patrono para ver cómo lo podemos manejar, digamos, en términos generales como las condiciones, puesto que si el patrono dice, bueno, no tengo estas condiciones en el trabajo, es decir, en el hogar y esta persona no puede desarrollarse bien y está generando alguna situación de riesgo, es mejor que esté dentro de las instalaciones y siga trabajando en el espacio físico de la oficina, dentro de las instalaciones de la empresa o la organización. Eso puede pasar, ¿verdad? También es una decisión del patrón. Y bueno, yo creo que estamos con el tiempo para poder hacer algunas preguntas y si es también el caso, algún aporte o alguna consulta, algún comentario, yo creo que podemos iniciar en este momento pues para aprovechar el tiempo y tenerlo de acuerdo a la agenda. Entonces aquí yo me quedo atenta por si hay algún tipo de consulta o alguna pregunta que podamos abordar o algún aporte o algún comentario. Y es que es muy favorable hablar solo uno, como que es un monólogo. A mí me gustaría escucharlos a todos, aunque sea verlos, pero como no se puede ahorita, o ustedes me indican, entonces yo estoy aquí atenta para lo que ustedes me comenten. Cuéntenme. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. No sé si habrá alguna pregunta. Por el momento no veo ninguna aquí en el chat. Entonces sí, daremos unos segundos para ver si alguien tiene alguna pregunta.
Sí, a veces eso pasa. Puede ser que esté todo claro o nada ha quedado claro, ¿verdad, don Randall? Entonces, cualquier cosa no importa. No, yo estoy aquí, yo los escucho, los veo. Cuéntenme. Vamos a dar unos minutitos a ver. Yo espero que todo quede claro. Esa es la fe. Bueno, parece ser que no. Bueno, yo creo que pues eso sería. Yo creo que estaríamos por el momento, Andrea. Más bien, muchísimas gracias. No, con todo gusto. Muchas gracias. Aquí don Douglas estaba viendo en preguntas y respuestas un comentario. Muchas gracias, don Douglas Barraza. Dice muchas gracias Ujú, por la presentación muy clarita. Ahí se las vamos a estar facilitando. Más ujú. bien que dicha y me alegra mucho. Muchas gracias, don Douglas. Muchas gracias a usted también, don Randall, por la invitación. La hicimos concisa y precisa. Sí, muchísimas Podemos gracias. abordar más temas más adelante en caso que quieran ampliar algo específicamente, porque esto es como para oficinas, pero hay temas en construcción y demás que son muy interesantes también. Ujú. Claramente que sí. Ok, Ah, bueno, Bueno, mucha muchas reserva. gracias, Andrea, por la conferencia, por tomar el tiempo y compartir esta importante información con nosotros. Agradecerle a todas las personas que se conectaron. Les voy a colocar la encuesta para que... Ahí está, ya está colocada. ujú. Para que por favor la llenen. Para nosotros es muy importante saber su opinión. Sin dar más por finalizar la charla el día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias y tengan todos y todas muy buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego.